Ok, damos gracias al Señor, como siempre, por permitirnos reunirnos a través de este medio para reflexionar en la palabra, para aplicar la palabra a nuestras vidas. Siempre lo hacemos en el propio sermón, en la propia enseñanza, pero eh, lo particular de los días miércoles es que vamos prácticamente de manera directa a la aplicación, y eso un poco para ayudarnos, ¿no? a ver cómo luce la palabra enseñada. El sermón en particular no tuvo varios textos bíblicos, varias porciones, pero el fundamento no estaba en 1 Corintios capítulo 15 versos 1 al 8. Dado que la semana pasada, ¿no? Celebramos la Semana Santa, la conocida Semana Santa, y me pareció a mí oportuno también hablar del significado, del verdadero significado de la Semana Santa. Nunca está de más, no perdemos el tiempo, hermanos, a volver a hablar del Evangelio. La enseñanza se dividió en dos puntos. El primero a los Corintios 15, lo primero versos 1 al 4 y luego versos 5 al 6. ¿Ok? Vamos a ir revisando, haciendo algunas preguntas, así que por favor, si tiene a bien, puede participar, puede comentar, va a ser bienvenido su aporte, su comentario. El primer punto era el Evangelio, un mensaje recibido, predicado y vivido. Cuando leemos el verso 1, dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Eso viene a ser lo que hizo Pablo, ¿no? Predicar el Evangelio a los corintios. Y después, ¿cuál debiese ser la respuesta de los corintios? O más bien, hagámoslo más personal, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la predicación del Evangelio? Lo que sigue en el versículo lo señala, ¿no? El cual también ustedes recibieron, ese mensaje es recibido, el mensaje del Evangelio. Ahí incorporamos la idea de que el mensaje debe ser entendido, ¿no? Cuando dice recibieron, debe ser entendido, aceptado, debe provocar en nosotros el arrepentimiento y la fe necesarias en el Señor Jesucristo. Y luego añade esto en el cual están firmes, están firmes. Se dan cuenta que lo expresa como casi por etapas. Se recibe el mensaje, pero no solo se recibe de manera inicial, sino que es necesario que nosotros estemos firmes en él, firmes en él. Em, ¿Por qué necesitamos, hermanos, estar firmes en el Evangelio? Abro la participación. ¿Qué piensas tú, hermano, hermana? ¿Por qué necesitamos estar firmes en el Evangelio? Abra su micrófono y deme alguna idea. ¿Por qué necesitamos estar firmes? Pastor, ¿Sí? eh, para guardar nuestra salvación. ¿Ya? Para guardar nuestra salvación. Sí, puede ser. Sí, 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 está bien. Hay un texto, ¿no? que dice que debemos, eh, en Filipenses, Sí, ¿no? En Filipenses, claro. Que debemos, se me fue el texto en este momento. ¿Alguien se acuerda? Respecto a la salvación, dice que tenemos que, Dar la salvación con temor y temblor, con algo temor y así. temblor, eso, con temor Sí. y temblor. Em, bien, bien. Ahora, hay que entender, ¿no? que la salvación, ¿no? es un don de Dios. Y cuando decimos guardar, no quiere decir de manera literal que es algo que podamos perder, sino que ahí el guardar tiene que ver más bien con la responsabilidad que nosotros tenemos. Y precisamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que tenemos que estar firmes, que hay una responsabilidad de parte nuestra de permanencia, ¿sí? Em, Siempre puede ocurrir esto, que entendemos la soberanía de Dios y la podemos llevar a un límite de determinismo. Entonces podemos decir, bueno, finalmente la salvación es de Dios, no importa lo que yo haga. Eso es determinismo, hermano. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Em, y al otro extremo, em, pretender que todo depende de nosotros. Y de que y ahí caemos en el legalismo prácticamente. Entonces, yo voy a ser salvo mientras yo sea obediente. Si yo dejo de ser obediente, pierdo mi salvación. Son dos polos
equivocados, son dos polos equivocados. Pero de lo que sí nos habla la Biblia es de la responsabilidad que nosotros tenemos respecto de nuestra salvación, y es allí donde tenemos que estar firmes en el Evangelio. No, no podemos relajarnos, por así decirlo. ¿A alguien se le ocurre alguna otra idea de por qué tenemos que estar firmes en el Evangelio? Gracias, María José, gracias, Kelly. Pastor, yo pensaba que, bueno, debemos estar firmes también en el Evangelio, bueno, con también, en el fondo, saber el real Evangelio para no guiarnos por falsas doctrinas también. Creo que también es relevante que nosotros sepamos, estudiemos la palabra y que tengamos claridad de ella Mm, por todos estos movimientos. muy bien, sí, muy bien. También tiene que ver con eso la firmeza, ¿no? De conocer nuestra fe de manera de no ser removidos de ella, de manera de no ser eh, sujetos, ¿no? De tantas doctrinas que hoy existen, hermanos. De hecho, en la semana anterior, en la Semana Santa, eh, andan elder ahí donde, en el negocio. Y yo no lo había visto, y estos hombres ahora tenían en un letrero que decía, los elders son los misioneros de los mormones. ¿Sí? Y tenían en un letrero así, eh, por 3 minutos de tu tiempo, algo así, te damos dulces para tu cuerpo y para tu alma. Algo así decía el letrero que tenían. Y tenían una mesa y hacían sentar a la gente que quería dulces, tenían que por lo menos, me imagino, estar 3 minutos ahí escuchando su doctrina. Bueno, y ese es un ejemplo, ¿no? De las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos en un mundo, hermanos, con tantas ideas, con tantas religiones, con tantas sectas. Necesitamos, como bien decía la Caro, estar firmes. Y para estar firmes tenemos que conocer nuestra fe en lo básico, en lo elemental. Alguna vez yo lo dije así, el que tiene el conocimiento más fundamental del Evangelio tiene todo lo suficiente para no ser arrastrado por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Y es justamente lo que está diciendo Pablo acá, ¿no? ¿En qué es lo que tenemos que estar firmes? Es en el Evangelio. Tenemos que estar firmes en el Evangelio. No sé si alguien más quiere. Aquí tengo un mensaje escrito, ¿cierto? Vamos a verlo. Eso, bueno, Delia también, en el mismo sentido que señalábamos recién, dice, para no deslizarnos a fábulas. También es un término que se ocupa en otros textos bíblicos, ¿no? Para no ser engañados. Em, yo pensaba, ¿no? Viendo también aplicación en esto, necesitamos, Pastor, eh, hable, perdón, Agustín. hablábamos con Paola y pensábamos que también podía ser para el crecimiento espiritual nuestro y para también ser de ayuda para los hermanos, para nuestra iglesia. Amén. Bien, bien. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué interesante esto porque el texto, esto lo he repetido muchas veces, pero creo que no está de más. El texto tiene un solo significado, ¿sí? Sin embargo, tiene distintas aplicaciones. Por eso es enriquecedor que usted participe, ¿sí? Porque lo que dice Agustín, lo que conversaba ahí con su esposa, con la Pao, es cierto. También la firmeza nos permite ser de bendición y de edificación en el contexto de nuestra iglesia local. Porque si yo no estoy firme, ocupando la idea de Agustín y Paola, ¿cómo yo voy a edificar a otros creyentes? No puedo, no puedo. Entonces, es absolutamente correcto lo que mis hermanos señalan. Yo solo agregar dos cosas que anoté acá. Necesitamos estar firmes en el Evangelio, porque siempre va a estar la tentación. Y no solo va a estar la tentación, hermano. Nosotros seguimos pecando. Y dado que seguimos pecando, necesitamos constantemente predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, escuchar el Evangelio, porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no radica en nuestro rendimiento, porque vamos a fallar, ya sea en acto, en pensamiento, vamos a fallar. La idea es que vayamos santificándonos cada vez más, ¿no? Pero sin embargo, si somos absolutamente honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de que nuestros pensamientos muchas veces se deslizan hacia hacia lados pecaminosos,
¿sí? Hacia lados pecaminosos, ya sea no necesariamente en cosas como tan condenables, ¿no? Pero en envidia, en suspicacias, en sospecha, también obviamente en cosas a veces, en inseguridad y en tantas cosas que nuestra mente divaga. ¿Piensa usted que nosotros pecamos cuando dejamos de confiar en Dios? Yo creo que ahí todos tenemos que asumir que en alguna área de nuestra vida muchas veces dudamos del abrigo, del cuidado de Dios. Y ahí ya estamos pecando. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pastor, escucho. conversaba con la Gaby y llegamos a un acuerdo. Es que estar firme también implica el testimonio, Mm, entregar un buen testimonio. Mientras mm. más firme esté uno, el testimonio va a ser mejor y más Amén. fácil de llevar. Amén. Eso. Sí, mira, y eso yo lo tenía, primero, esa idea de que aún nosotros seguimos enfrentando tentación, aún nosotros incluso pecamos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos las buenas nuevas del Evangelio siempre. Y lo segundo que había notado yo también es, dice, da muestra de nuestro testimonio. Cuando nosotros estamos firmes, estamos mostrando, por decirlo así, el lado objetivo, visible del Evangelio, ¿sí? Que no son solo ideas, ¿se dan cuenta? Sino que nuestra firmeza en el Evangelio, en la doctrina, en la enseñanza, y lo estamos viviendo y manifestando, pone en evidencia lo que creemos. Y no somos solo demagogos, no somos solo personas con ideas o con lindas ideas, sino que es algo que manifestamos. Así que absolutamente de acuerdo también con lo que decía Gabriela y Oscar. Em, Hay otro punto muy de aplicación también en el sermón. eh, Tiene que ver con esta idea de que Pablo ya había predicado en persona a los corintios, ¿cierto? Y con todo, él ve la necesidad de volver a escribir otra vez. Hay un contexto ahí particular, histórico, ¿no? De por qué Pablo ve la necesidad de escribir otra vez. Yo se los mencionaba el día domingo. Los corintios no dudaban, según entendemos en el texto, de la resurrección del Señor, sino que parece indicar más bien que dudaban de la resurrección de los santos, por cómo él argumenta después en todo el capítulo 15. Entonces, ese era como el contexto, la situación específica. Y esto de la reiteración, ustedes recordarán, no es primera vez que nosotros lo vemos en un texto bíblico. Por lo tanto, necesitamos que se nos repita y a veces no solo lo básico, ¿no? O sea, no solo lo más complejo que podríamos decir del Evangelio, sino lo básico. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo está hablando de lo básico de, de nuestra fe, de la médula, del fundamento del Evangelio, ¿sí? Entonces necesitamos también nosotros apreciar la reiteración. No sé, a lo mejor a alguno de ustedes les pasa, y si le pasa, lo que voy a decir es para usted, y se sienta ahí, escucha el mensaje y dice, pero esto es muy básico, esto es muy elemental. Y Dios sabe que tú necesitas volver a lo elemental, que yo necesito volver a lo elemental, que necesito volver a las bases del Evangelio, no una vez, sino que todas las veces que sea necesaria, porque tenemos ataques, hermanos, tenemos ataques externos que no podemos controlar, pero también tenemos ataques internos, nuestras propias inseguridades, nuestras propias dudas muchas veces, que quieren cuestionar ciertas verdades fundamentales del Evangelio. Y cuando, ya sea externa o internamente, nosotros mordemos ese anzuelo, ¿no? Es de alguna u otra forma por no volver a las bases. Entonces, esto es lo elemental del Evangelio y es lo que nosotros necesitamos también poner absoluta atención. Yo les mencionaba también el domingo que hay iglesias cristianas, evangélicas, sin el Evangelio. Mucho de lo que se celebra en Semana Santa es sin el celebrado. ¿Se dan cuenta? Eh, los viajes, ¿no? Muchas veces que se hacen en estas fechas, eh, también las tradiciones, las costumbres, que solo se hacen de manera mecánica, pero tienen muy poca relación con el festejado, con el celebrado, entre comillas. Y eso también nos ayuda a nosotros
a preguntarnos como cristianos evangélicos, como cristianos bíblicos que queremos ser, respecto de las tradiciones, hermanos. Las tradiciones por sí solas, ¿no? No tienen mucho valor. O sea, toda tradición siempre debe tener un arraigo potente desde lo espiritual para que esa tradición sea validera, para que esa tradición de verdad resulte en algo potente o en algo que se esté manifestando de verdad. Tiene que tener un arraigo espiritual, a eso es lo que me quiero referir. Y en ese sentido creo que muchas iglesias evangélicas, y también, ¿por qué no decirlo nosotros mismos? Podemos recurrir a ciertas tradiciones, podemos convertir ciertas tradiciones y no tener el arraigo espiritual. La Santa Cena que nosotros celebramos todos los primeros domingos del mes puede llegar a transformarse para nosotros eh, en una Semana Santa que es para los católicos. No, si el domingo celebramos la cena, pero cuando la estamos celebrando, estamos realmente eh, disponiendo nuestro corazón, nuestra intención en lo que estamos haciendo allí, como dice el texto bíblico, en hacer eso en memoria de Cristo y no simplemente, bueno, porque primer domingo y toca hacerlo, no, sino que realmente de manera intencional poner nuestros pensamientos, nuestra disposición y darle realmente a este mandato, ¿no? Que como les decía antes, se transforma en una tradición, el real valor espiritual que tiene. Y no llegar a hacerlo solo, porque es la costumbre que tenemos en la iglesia de celebrarlo una vez al mes, lo hacemos el primer domingo del mes, sino que sea realmente una cuestión de carácter espiritual y que lo estamos haciendo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y estamos poniendo nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, pensando y meditando en la obra de Cristo a nuestro favor, cómo Él murió por nuestros pecados y cómo también Él va a volver por nosotros un día. Ese creo que es un buen ejemplo de aplicación respecto de esto, ¿no? Em, Cubrimos ya el estar, el recibir, el estar firmes. En el versículo dice, por lo cual también son salvos. El Evangelio es el mensaje por el cual los hombres alcanzan salvación. El Evangelio es el mensaje, iglesia, por el cual nosotros hemos alcanzado salvación. Y eso debe también ser importante y debemos tenerlo constantemente en nuestra agenda, en nuestros pensamientos. Aquí en la segunda parte del verso 2 la advertencia, ¿no? Dice, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Esto es una advertencia. Y es una advertencia que Pablo está haciendo, o es una observación, una advertencia que Pablo está haciendo a creyentes. ¿Se dan cuenta? Porque él le dice anteriormente, ustedes recibieron, ustedes están firmes. Y aquí viene este condicional, podríamos decir, ¿no? Si retienen la palabra que les prediqué en ese año, en ese año y algo que Pablo estuvo con ellos, a no ser que hayan creído en vano. Eh, y esta es una advertencia que nosotros debemos también asumir, hermano. Yo no sé en cuántas personas tú puedes pensar que recibieron, pero que sin embargo no retuvieron la palabra del Señor. Em, y podemos pensar tal vez en alguien que está en esta situación, pero quizás la idea, ¿no? O la intención del texto no es tanto que nosotros pensemos en otros, sino que nosotros mismos nos pongamos en alerta y nos comprometamos, ¿no? En de verdad retener la palabra del Señor. No vaya a ser que terminemos siendo contados como aquellos que han creído en vano, sin propósito en el significado de esa palabra, ¿no? Entonces, es una advertencia también a modo de aplicación para nosotros debemos retener la palabra. ¿Qué maneras prácticas, hermanos, prácticas así, pueden mencionar ustedes de retener la palabra de Dios? ¿Cómo retenemos la palabra del Señor? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo retenemos el Evangelio? Estudiando el Evangelio.
Estudiándolo, claro, que necesitamos conocerlo, ¿no? No podemos Sí. retener algo que desconocemos. Muy bien, Carlos. Súper. Compartiéndola con otros. Interesante, ¿eh? Interesante como em, cuando nosotros compartimos el Evangelio, no solo estamos exponiéndolo como debemos hacerlo, sino que también nosotros mismos nos vemos fortalecidos. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, nuestra propia fe se va fortaleciendo, se va reafirmando. Es como cuando uno tiene un niño, nosotros por ejemplo tenemos a Grace, nosotros queremos que ella aprenda alguna materia, eh, nosotros hacemos que ella lo hable, que lo diga, porque evidentemente eso va a hacer que ella absorba o se apropie de los conceptos y de las ideas. Mi esposa hace mucho que Grace lea en voz alta también, y eso ha hecho que ella tenga, a la edad que tiene, una muy buena lectura. ¿Se dan cuenta? Porque se va apropiando, ¿no? de las cosas. Ocurre algo similar en un ámbito espiritual cuando nosotros compartimos el Evangelio. Así que es súper interesante también lo que decía Kelly. Muy, muy bien. Alguien escribió acá, parece que Lidia dice, teniendo instancias de conversación de entre semanas. Mira acá, porque yo decía algo práctico, ¿no? Meditando en el Evangelio, dice Aníbal, y escuchando la armonía. ¿Te refieres a la radio, verdad, hermano? ¿Sí? Está bien. Está haciendo propaganda el hermano, el hermano Aníbal, está bien. Sobre todo escúchelo los jueves a las 10 parece que es el programa. A las 10, ¿o no? Entre hermanos y pastores. Creo que sale a las 10 o a las 10:30, si te quiere escuchar un programa. Pero no, bueno, toda la programación de la radio es de edificación, así que tiene razón, porque es algo práctico. A veces no sabemos qué escuchar, o tenemos en el dial de los que tienen vehículo cualquier cosa. Y de pronto tener el dial, yo no ando tanto en auto porque como ustedes saben, o la mayoría, yo estoy aquí muy cerca de mi trabajo, entonces ando como 10 minutos en el auto, como 8 minutos para allá, 8 minutos para acá. Pero sin embargo siempre tengo la radio puesta, la radio armonía. Eh, Añado ahí al tema de meditar en el Evangelio también la música, sí, la música, oír música que te edifique, oír música que te edifique. Esta experiencia yo creo que la compartí. Fue una experiencia del pastor Miguel Núñez. Eh, Él decía que en periodos difíciles de su vida, cuando él estaba en Estados Unidos todavía antes de empezar la IBI, no recuerdo en particular qué era, pero eran periodos difíciles para él. Él tomaba su auto y ponía música cristiana en su auto y empezaba a dar vueltas, me imagino, en el barrio donde vivía. Y eso le servía a él, le servía a él escuchar música que obviamente tenga un sentido, un significado. También nos ayuda, hermano, nos ayuda para nosotros experimentar esto que es tan necesario, ¿no? De retener la palabra. ¿Alguien más quiere agregar algo? Que a lo mejor a usted le ha servido. Esto, por ejemplo, que yo decía al pastor Núñez, es muy personal, pero quizás a alguien le puede servir. Viviendo el Evangelio, teniendo estas instancias en comunión con los hermanos. Bueno, Partiendo el Evangelio. es lo que decían los hermanos, pero eso también queríamos comentarlo. Sí, sí. Pastor, Em, el servicio también nos ayuda a retener, por lo menos, bueno, yo lo hablo de manera personal, siento que el servicio a mí me ayuda mucho a recordarme constantemente lo que es el Evangelio. mm, amén. Sí, porque el Señor vino a servir. Entonces, cuando nosotros servimos, estamos imitando a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Estamos imitando a nuestro Señor, estamos también de manera práctica haciendo esa retención que necesitamos, ¿no? De ser intencionales, hermano, como discípulos de Cristo. Amén. Bien, bien. Estamos mejor, hermano, ¿ven? Estamos funcionando en este ejercicio. Me agrada eso, muy bien. Luego en el verso 3 vienen los tres puntos centrales. Estos son tres puntos centrales que todo creyente debe creer
y debe afirmar respecto del Evangelio. Podemos discutir eh, el tipo de música que vamos a cantar en la iglesia, si lo vamos a hacer con instrumentos, sin instrumentos, si lo vamos a hacer con música más contemporánea o lo vamos a hacer con himno, eso lo podemos discutir. Pero respecto de esto, no hay discusión. El apóstol Pablo dice, hablando de este mensaje que él le entregó antes, ¿no? Y que ahora lo quiere repetir, porque yo les entregué en primer lugar lo que recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este primer punto, el primero de los tres, no es negociable, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en consideración esto, porque tanto para nosotros como para el momento de poder compartir el Evangelio. O sea, la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, si vamos nosotros a compartir el Evangelio, es esencial. No podemos sacar ese punto de nuestra predicación. Y dado que nosotros, como decía yo antes, seguimos lidiando con el pecado, también tenemos que seguir afirmando esto. Cristo murió por nuestros pecados. Y es interesante que Pablo dice nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Él no dice Cristo murió por sus pecados, Corintios. Se incluye. ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados. Y qué importante es, hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, cuando nosotros fallamos a Dios, recordar pasajes como este. El Evangelio no es simplemente terapia, es mucho más que terapia. Tiene que ver con la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros pecamos, tenemos que recordar a nuestra alma esto. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso incluye todos nuestros pecados. Los que cometí hoy, los que voy a cometer mañana. No para vivir vidas livianas, ¿no? Pero sí para tener una relación respecto al pecado adecuada y que el pecado no nos llegue a incluso sacar del camino, hermano. Hace poco tenía una frase acá, de hecho la iba a publicar en mis redes sociales. Déjeme leérsela porque tiene relación con lo que estoy mencionando. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Dice, esta es de C.S. Lewis, dice, si Dios nos perdona, debemos perdonarnos a nosotros mismos. De lo contrario, es como erigirse, levantarse, ¿no? En un tribunal superior a él. Entonces, cuando pecamos, tenemos que entender que nuestros pecados han sido perdonados. Si nosotros no recibimos ese perdón, como dice en la nota ahí recién, estamos poniéndonos sobre un tribunal o un juicio superior al de Dios, porque Dios ya nos perdonó en Cristo. Y bueno, cuando no somos capaces de perdonarnos, generalmente terminamos apartados, hermano. No necesariamente nos perdemos finalmente o nos vamos a ir al infierno, pero terminamos apartados y cuando nosotros nos apartamos, producto que hemos pecado, eh, terminamos también cosechando consecuencias de todo ese tiempo que estuvimos sin recibir el perdón de Dios. Así que yo no sé, quizá alguno de ustedes, hermano, está en esta situación, ha pecado contra el Señor, tiene que recordar esto. Cristo murió por nuestros pecados. Y tal como menciona ahí el texto, también posteriormente, conforme a las Escrituras, no voy a extenderme más en ese concepto conforme a las Escrituras, pero recuerde que tiene que ver con que esto fue anunciado de manera previa en el Antiguo Testamento por los distintos profetas, y en realidad hay muchos textos que nos anuncian, ¿no? La venida del Mesías, etcétera. Y, y con eso tiene que ver ese concepto de conforme a las Escrituras. Sigamos avanzando. No sé si alguien quiere mencionar algo respecto de esto, de que el Señor murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. También abro el paso mientras yo sigo avanzando acá en mi paper. Me di el tiempo el domingo de leer varios pasajes, ¿no? Un poco largos de algunos de un profeta Isaías y también de los evangelios, aprovechando el contexto que estábamos estudiando
en ese día, pero obviamente ahora no lo voy a volver a hacer, eh, sino que vamos solamente a enfatizar en las aplicaciones y en la reflexión. Este es un buen resumen, ¿no? ¿Qué predicar sobre Cristo en estos versículos? Que murió por nuestros pecados, según lo prometido, fue sepultado, prueba de que había muerto, resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y apareció a los suyos, prueba de que había resucitado. Em, Déjeme buscar acá arriba el texto. Pero estos son las tres cosas elementales que nosotros tenemos que saber mencionar, eh, sobre todo al momento de evangelizar, hermanos. Em, Yo no sé si alguien se anima a compartir cómo le evangelizaron a usted. ¿Alguien quisiera compartir eso? Que puede ser, a lo mejor a alguien lo evangelizaron bien, bienvenido, pero si a alguien le evangelizaron así de una manera que usted no ve lo que vemos en el texto, también pueda compartirlo, sería bueno. Porque necesitamos también reformar esa parte en nosotros. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia en ese sentido. ¿Qué le dijeron a usted que era el Evangelio, que era Cristo? Escuché Lo primero que escuché de Cristo fue de que Él vino al mundo a salvar a los pecadores. buen concepto. Eh, claro, el Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el concepto que yo tenía antes de eso era de que éramos, no teníamos quien nos salvara, que nos cometí pecado, esto, no había en ese entonces ni una mano que me recogiera. Y escuché, esa fue mi, digamos, donde empecé el caminar en Cristo, Mm, que, que fue una palabra que me despertó. mm, Eso podría decir respecto a eso. Y mm, creer en Cristo fue como muy, fue, bueno, como para todos nosotros, un antes y un después, ¿cierto? Lo que estábamos hablando del, del nacimiento nuevo que hay en nuestra alma, como, como la resurrección de Cristo mm, nos da la idea, bueno, para mí fue eh, una nueva vida y un renacimiento, nuevamente, eh, que lo dicen varios evangelios, el Señor que cuando le preguntó a un filisteo, creo fue, que cómo yo podría nacer de nuevo si, ¿cómo? ¿Tendré que de nuevo ir al vientre de mi madre? Dijo. ujú, Dijo, y el Señor le respondió que la verdad, las palabras no me acuerdo, pero sí le dijo que ignoraba totalmente de lo que se trataba el nacer de nuevo. mm, Yo creo que hay esa creencia de, bueno, desde entonces a mí el domingo me tocó mucho la palabra porque, como decía recién, sobre los fundamentos de cada uno de nosotros. Y creo que lo más importante es eso, creer, y también el Señor en su misericordia nos da luces muy, eh, muy claras de que Él está con nosotros y amén. que siempre estuvo, que solamente nosotros es lo que podíamos predicar quizás a semejantes que no conocen a Cristo, Mm, que Él está ahí, que necesitamos evangelizarlo a esas personas, y el que quiera, yo siempre digo a mis hermanos, por ejemplo, está ahí, si tú quieres abrir tu corazón, el Señor va a entrar. Eh, Eso, y la perseverancia, que es tan importante cuando solamente de escuchar la palabra del Señor. Yo que tengo que dar muchas gracias a Dios por eso, porque no era tanto estudio el que teníamos en nuestra iglesia anterior metodista, cuando recién entré, y, pero así todo el Señor tuvo misericordia. Y creo que la misericordia de Dios es para con quien Él quiere, mm, pero nuestra obligación
es expandirla. Amén. Eso podría Amén. decir yo, que muy, me gustó mucho la palabra del domingo me, porque va como al principio, al creer en Jesús, al creer en que Él vino al mundo a salvar a los pecadores, como la palabra que yo escuché y me despertó. Amén. Eso, amén. Amén. Gracias, Madre, por compartir. Em, Ese es un buen ejemplo de cómo la palabra del Señor puede impactar, hermano, un corazón. Porque, bueno, yo sé bien el trasfondo de esa historia que dice mi mamá, no es solo una historia, sino un testimonio. Y, y es extraordinario. Que un versículo, escuchar un versículo, eh, haga algo tan grande en el corazón de una persona. Y que cambie, ¿no? Su propósito en ese contexto particular. Y ese es también el poder de la palabra del Señor, hermano. De una verdad como esta, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y eso también nos enseña que nosotros tenemos que ser fieles mensajeros del mensaje de Cristo. Y claro, obviamente no vamos a ir a decirle a la gente, oye, tú eres un pecador, así directamente tienes que arrepentirte. No, tenemos que también tener cierto matiz, ¿no? Pero es claro que no podemos nosotros presentar un evangelio tan diluido que nunca, por ejemplo, mencionemos la palabra pecado. Sí, Cristo murió por nuestros pecados. Necesitamos nosotros necesariamente enfatizar enfatizar eso y tener la confianza, ¿no? Que es el Espíritu de Dios quien hace la obra en los corazones. A veces tal vez no nos sentimos lo suficientemente preparados como hablábamos la semana anterior, eh, pero Dios puede querer tal vez con algo que tú recuerdas respecto de un versículo, con una verdad trascendente del Evangelio, como esto, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y presentárselo a las personas y darle esperanza a su estado de desesperanza, porque así está la gente sin Cristo, sin esperanza, puede ser suficiente para atraer esa alma al Señor. Entonces, bueno, lamentablemente, ¿no? Hoy día hay un evangelio distinto siendo predicado, un evangelio que pone su mirada en lo cosmético, pone su mirada en las mejoras de este mundo, en las mejoras parciales, ¿no? Pero no pone su mirada en esto, que es la esencia misma del evangelio, la obra de Cristo. Y es claro que ese tipo de evangelio, ese falso evangelio, tiene mucha más atracción, es mucho más multitudinario. Ayer lo conversábamos eh, en nuestra reunión con los varones que estamos teniendo los martes, es mucho más popular. Sin embargo, no es el evangelio bíblico. Y la verdad es que comparativamente tiene mucho menos que entregar. Puede entregarle una falsa esperanza a las personas, pero no tiene el mismo poder, la misma trascendencia que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el texto, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esto, hermanos, tenemos que nosotros creer, afirmar, defender, predicar y predicárnoslo también a nosotros mismos cuantas veces nos sea necesario. El Evangelio es cuando tú te sientas eh, deprimido, asustado, cuando tú tengas dificultades de distinta índole, predícate el Evangelio. Lee el Evangelio, lee textos como este, tal vez vuelve a escuchar predicaciones como esta, y yo te aseguro que aunque uno dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy pasando, pero el mensaje del Evangelio, la buena nueva es tan poderosa, es tan potente, que va a provocar ánimo en nuestro corazón, en nuestra alma, porque entre otras cosas nos va a recordar la obra que el Señor ha hecho en nosotros, la obra de gracia y de misericordia que Dios ha hecho en nosotros. Entonces lo que estemos viviendo, sí, el problema está ahí, la dificultad está ahí, el desafío está ahí, pero me siento tan bendecido y tan agradecido con el Señor que solo puedo darle gracias por Él haberme alcanzado, por Él haber tenido misericordia de nosotros. Así que
que el Señor nos ayude, ¿no? A seguir firme y adelante como iglesia local, eh, anunciando el Evangelio de la manera más correcta y también de la manera más simple que nos sea posible, no cayendo en tecnicismos, no cayendo en palabras grandilocuentes, ¿no? O en poner la esperanza en cosas en reconocimientos del hombre, o creer que necesitamos algo más para ser efectivos, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos como creyentes, de manera individual, tú en tu casa, con tu familia, y de manera corporativa como iglesia local, lo tenemos. No nos hace falta nada más, porque tenemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio termina por afectarlo todo, termina por afectarlo todo, termina por influenciarlo todo. Y eso es lo que debe pasar con nosotros siempre, hermanos, siempre. Que, que el Señor nos ayude a poner nuestra mirada en este tipo de asuntos, en un mundo que constantemente nos está empujando en otro sentido. La obra de Cristo debe ser para nosotros un estandarte, un motivo de confianza, debe ser nuestra roca en medio de cualquier situación. Vamos a encontrar esperanza. Cuando caemos, en el Evangelio está nuestra esperanza. Cuando estamos desanimados, en el Evangelio está nuestra esperanza. En cualquier tipo de situación que podamos enfrentar, es en el Evangelio donde está nuestra esperanza, hermano. En la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, que cuando nosotros éramos eh, pecadores, sin nada que ofrecer, Él por su gracia nos alcanzó, nos salvó y nos dio vida eterna. Así que, bueno, prediquémonos y prediquemos el Evangelio mientras estemos en el tránsito de esta tierra, hermanos. Se nos ha dado esta misión, se nos ha dado este privilegio. Así que agradecemos al Señor. No sé si alguien quiere compartir algo más. Ya vamos a estar cerrando nuestra aplicación, nuestra reflexión de este día. Bien, vamos a orar, hermanos, para entregar este tiempo. Buen Dios y Padre, te doy gracias esta noche por permitirnos una vez más reunirnos con la iglesia local. Te pido, Señor, que tú puedas am, edificarnos, desafiarnos y traer consuelo, Señor, a nuestros corazones también al meditar en la maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor. El Evangelio, Señor, su esencia, lo fundamental, es algo que nosotros, tal como Pablo lo hizo, necesitamos volver a repetirnos muchas veces. Es un mensaje extraordinario, es el mensaje más importante que Dios le ha dado al hombre. Y tú nos has atraído a través de este mensaje y también nos has llamado hoy día como embajadores de este mismo. Ayúdanos, Señor, a estar aquilatados, a estar equilibrados, Señor, sobrios respecto de esto y a no dejarnos influenciar por las ideas de este mundo, por los estándares de este mundo, sino que nuestra mente, Señor, pueda ser eh, cautiva, Señor, de tu verdad y que todo lo midamos, Señor, que todo lo vivamos según esa verdad, que tu verdad nos influencie en todos nuestros caminos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.